Durante un breve momento en los años 90, parecía inevitable que Jeff Speakman se convirtiera en una de las grandes estrellas del cine de acción. Tenía presencia, disciplina, habilidades reales en combate y una cualidad que Hollywood siempre busca pero pocas veces encuentra: credibilidad. No era simplemente otro actor intentando parecer peligroso en pantalla. Cuando se movía, cuando peleaba, cuando hablaba, se sentía auténtico. Y eso, en una industria saturada de imitaciones, era una ventaja enorme. Pero hay algo extraño en su historia. Porque a diferencia de otros actores de su época, su carrera no siguió el camino lógico. No hubo una caída lenta. No hubo un fracaso progresivo. No hubo un escándalo que justificara su desaparición. Todo lo contrario. Su carrera parecía estar despegando, y de repente, se detuvo. Como si alguien hubiera quitado el pie del acelerador. Como si algo hubiera cambiado detrás de cámaras. Y nadie lo explicó realmente. Para entender por qué esto es tan extraño, hay que situarse en el contexto correcto. A principios de los 90, el cine de acción estaba en uno de sus momentos más fuertes. Figuras como Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal dominaban el género. Eran nombres reconocibles, vendían entradas, y representaban un tipo específico de protagonista: fuerte, físico, dominante. Hollywood estaba buscando constantemente al siguiente. Y cuando apareció Jeff Speakman con The Perfect Weapon, todo indicaba que podría ser ese siguiente nombre. La película no era solo otra producción de acción. Introducía el Kenpo americano, un estilo de combate menos visto en pantalla, más técnico, más rápido. Y Speakman no necesitaba fingirlo. Era parte de su identidad. Eso le daba una ventaja clara frente a otros actores del género. El público respondió. La película funcionó lo suficiente como para posicionarlo. Había interés, había potencial, había una oportunidad real. Y entonces, algo pasó. Porque lo que normalmente ocurre después de un debut sólido en Hollywood es bastante predecible. Más proyectos, más exposición, más inversión por parte de estudios. Pero en el caso de Speakman, ese crecimiento nunca llegó como se esperaba. No hubo una segunda película que lo consolidara al mismo nivel. No hubo una franquicia que explotara su imagen. No hubo un salto al siguiente escalón. Y lo más inquietante, es que no hay una sola razón clara que explique por qué. Aquí es donde la historia empieza a fragmentarse. Algunas versiones apuntan a decisiones de estudio, otras a cambios internos en la industria, otras a problemas de timing. Porque en Hollywood, el talento no es suficiente. A veces, incluso cuando todo parece alineado, basta con un pequeño desajuste para cambiar completamente el rumbo de una carrera. Y en el caso de Jeff Speakman, ese desajuste parece haber sido una combinación de factores. Por un lado, estaba el cambio en el tipo de acción que el público consumía. A medida que avanzaban los años 90, el cine empezó a inclinarse hacia producciones más grandes, más espectaculares, menos centradas en el combate puro y más en efectos, explosiones y narrativa global. Eso desplazó a cierto tipo de actores. Actores que dependían más de la técnica que del espectáculo. Por otro lado, también estaba el tema del posicionamiento. Hollywood no solo necesita talento, necesita etiquetas claras. Necesita saber cómo vender a alguien. Y Speakman, aunque tenía todo para destacar, no encajaba perfectamente en un molde comercial fácil. No era exactamente como Van Damme. No era exactamente como Seagal. No era exactamente como Stallone o Schwarzenegger. Y cuando no encajas, el sistema no siempre se adapta. A veces simplemente te deja atrás. Pero hay otro elemento que hace esta historia aún más incómoda. Y es la sensación de que hubo un momento específico donde todo pudo haber cambiado, y no lo hizo. Un punto de inflexión. Una oportunidad que, por alguna razón, no se concretó. Y ese tipo de momentos son los que definen carreras enteras en Hollywood. Porque no se trata solo de lo que haces. Se trata de cuándo lo haces, con quién lo haces, y bajo qué circunstancias. Y si cualquiera de esas variables falla, el resultado cambia. Lo interesante es que, a diferencia de otros actores que desaparecen completamente, Jeff Speakman nunca dejó de estar activo. Continuó trabajando, continuó entrenando, continuó vinculado al mundo de las artes marciales. Pero ya no estaba en el centro. Ya no era la apuesta. Ya no era el nombre que se impulsaba. Y ese tipo de desplazamiento es más silencioso, pero igual de definitivo. Porque no es una caída visible. Es una desaparición progresiva del foco. Y cuando el foco se mueve, es muy difícil volver. Con el paso del tiempo, The Perfect Weapon empezó a adquirir un estatus diferente. Se convirtió en una película de culto dentro del nicho de artes marciales. Personas que la redescubrían, que la analizaban, que se preguntaban por qué su protagonista no tuvo una carrera más grande. Y esa pregunta empezó a repetirse. ¿Qué pasó con Jeff Speakman?
No como nostalgia, sino como curiosidad real, porque cuando alguien tiene el talento, la presencia y la oportunidad, lo normal es que al menos tenga una segunda etapa fuerte. Pero aquí no ocurrió, y eso deja espacio para teorías. Algunos dirán que fue simplemente mala suerte, otros que no supo capitalizar el momento, otros que la industria cambió demasiado rápido. Pero ninguna de esas explicaciones por sí sola es suficiente, porque no explican completamente la sensación de interrupción, esa sensación de que algo se cortó antes de tiempo. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo sobre un actor, y se convierte en un reflejo de cómo funciona realmente Hollywood, un sistema donde el talento es solo una parte de la ecuación, donde las decisiones invisibles pesan tanto como las visibles, y donde las carreras pueden cambiar no por lo que haces, sino por lo que ocurre alrededor. Porque al final, la historia de Jeff Speakman no es la de alguien que nunca tuvo oportunidad. Es la de alguien que estuvo justo en el punto donde todo podía despegar, y no lo hizo. Y lo más inquietante de todo, es que nunca hubo una explicación clara, solo silencio. Y en Hollywood, el silencio muchas veces dice más que cualquier respuesta.